Día bendecidos, benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Más animado que paila de gallito. Brillando aún más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. Mira, vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Muy importante que tú prestes atención a este estudio tan hermoso y que nos bendice con toda bendición. Mira, es un estudio precioso, precioso, precioso. Hoy el Señor nos habla de el Dios te bendiga de Moisés. Oído bien, oído. La fe es ¿por dónde? Por el oír. El Dios te bendiga de Moisés y el bendecido de Cristo. Mira, Dios te bendiga, Moisés. Bendecido con toda bendición, el Cristo. Estos son dos. Mira, qué maravilloso. Uno es para la carne y uno es del Espíritu. Mira, qué tremendo. Y así viene el Espíritu Santo de Dios a bendecirnos. ¿Con cuántas bendiciones? Con toda bendición. Mira, qué maravilloso. Cielo, esto se me está otra vez. ¿Qué fue lo que le hiciste ese día? Se me sale. A ver, tráeme un a ver ahí. No, si quieres, ¿Qué? dárselo a mamá, porque mamá quería grabarlo para que, por si acaso se va la electricidad, cualquier cosa, nos queda grabado ahí. Pero bueno, se hace la voluntad de Dios y no la nuestra. Hermano, Dios está metido en todo. En todo está metido Dios. No hay nada que no se haga bajo la voluntad de Dios. Muy importante eso. Así que el Dios te bendiga de Moisés y el bendecido de Cristo. Porque Moisés siempre está, mira, que Dios te bendiga y te guarde. Cristo te dice, bendecido. Dios no te quiere que estés guardado, quiere que salgas a predicar las buenas nuevas de salvación. Mira qué importante y qué hermoso estas buenas nuevas de Dios. ¿Dónde está eso que dice Dios te bendiga y te guarde? Muchas personas hasta el día de hoy están, Dios te bendiga y te guarde, sobre todo aquí en Venezuela. Dios te bendiga y te guarde, Dios te bendiga y te guarde. En Venezuela están acostumbrados a decir Dios te bendiga y te guarde. ¿Cómo se llama el estudio de hoy? El Dios te bendiga de Moisés y el bendecido de Cristo. O sea, Cristo nos declara bendecido. Moisés dice, bueno, que Dios algún día te bendiga. Ahora vamos a ver de dónde viene el Dios te bendiga. Ciertamente, en un tiempo estaba Moisés y estaba Aarón, y entonces Dios, que había hecho una promesa a Abraham diciendo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esto fue antes de Moisés. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Pero luego, en ese pacto de fe que Dios le estaba diciendo a Abraham, mira, Abraham, no, por tu fe, por tu amor, por tu demostración, yo que te considero mi amigo, te voy a dar un hijo.
y de tu simiente serán benditas todas las naciones. Mira, muy importante eso que Dios le dijo a nuestro padre ancestral Abraham. Pero no fue que en Isaac estaban benditas todas las naciones, sino que él dijo en tu simiente, o sea, uno de los tuyos. Por eso muy importante, queridos hermanos, que prestemos mucha atención a este estudio, sobre todo a ti, varón de Dios, a ti, mujer de Dios, que te gusta decirle mucho a tu hijo o a tu hija, Dios te bendiga, Dios te proteja, Dios te bendiga y te guarde. Entonces, para ti, este mensaje de amor de parte de Dios, ¿para qué? Para que conozcamos la verdad que nos va a hacer libres. Así que presta mucha atención a este estudio, no saquen conclusiones, no sean contumaz, vayan hasta el final y luego en el final, cuando usted agarra ahí su lápiz, su bolígrafo, su cuaderno, su hojita, coloca el título, el Dios te bendiga de Moisés y la bendición de Cristo. ¿Ve? Entonces, el Dios te bendiga de Moisés y la bendición de Cristo. Entonces usted coloca el título y va colocando las citas bíblicas. ¿Ve? Y cuando usted viene y va colocando las citas bíblicas, luego usted, con el Espíritu Santo de Dios que está en usted, que le da testimonio de que es hijo e hija de Dios, entonces usted viene con esa conexión con Dios, usted empieza a recibir las revelaciones del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cómo se llama el estudio? El Dios te bendiga de Moisés y el bendecido con toda bendición. Amén. La bendición de Cristo y el Dios te bendiga de Moisés. Moisés y Cristo, mira, son la sombra y la imagen de la consumación de la palabra de Dios dada a los profetas. ¿Sí? Moisés y Cristo son la sombra, Moisés, la imagen, Cristo. Mira, de la consumación de la palabra de Dios. En Cristo fue todo consumado. Todo lo que dijeron los profetas y hablaron acerca de lo que había de acontecer con Moisés y con Cristo, aún el mismo Moisés como profeta, mira, todo se cumplió. Alabado sea el Señor nuestro Dios. Hermano, ¿cómo usted puede decir? Usted no ve que se están cumpliendo ahorita muchas cosas. Yo me gozo y me río de cuando esta carnita quiere ser contumaz, terca, de que no, analicemos bien para que usted vea que todo es una bendición, todo es una bendición. De hecho, Pablo, el apóstol de la gracia, no Pedro, ni los 11 que estaban con Pedro, no, Pablo, el único apóstol de gracia, mira, se atreve a decir, para mí el morir es ganancia y el vivir para Cristo. O sea, lo tenía claro. No hay uno solo según la carne que no vaya a morir. Y al reconocer al Espíritu como ser supremo de Dios en nosotros, reconocemos la inmortalidad, reconocemos la resurrección, reconocemos la vida eterna, que es en Cristo Señor nuestro. Entonces, en el libro de Números, en el capítulo 6, del 22 al 24, dice que Dios le dijo a Moisés que Moisés le dijera a Aarón y que Aarón le dijera a los hijos de Israel, Dios te bendiga y te guarde. Mira, esa era la bendición sacerdotal. O sea, ¿qué tenía en particular esta bendición? Esperanza. Tenía una esperanza. ¿Eh? Que cuando llegara aquel que Dios enviaba, o sea, la simiente, venía como sacerdote, sumo sacerdote de Dios, a bendecir
todas las familias de la tierra. Mientras él no llegara, tenían que decir, Dios te bendiga y te guarde. Los sacerdotes de Aarón al pueblo de Israel. Entonces se mantuvo de generación en generación por vocabulario perpetuo según la ley de Moisés. Dios te bendiga y te guarde. ¿Ve? Pero al llegar el tiempo y llegó la simiente, la cual es Cristo, según Gálatas capítulo 4, y llegó la simiente, entonces se cumplió aquella profecía que había hablado Moisés en el libro Pentateuco de Deuteronomio, capítulo 18, 15 al 22. Anote ahí, muy importante que usted anote para que usted vea que no soy yo, sino el que me envió. ¿Ve? Muy importante eso. Entonces, hasta el día de hoy las congregaciones no han tomado en cuenta la diferencia entre Moisés y Cristo y siguen tomando del uno y del otro para adoctrinar al pueblo de Dios y terminan confundidos y confundiendo al pueblo como ellos mismos están confundidos por vivir de tradiciones y no dar su brazo a torcer por ser contumaz, poniendo ellos mismos palabras en su boca como Dios hace, poniendo ellos mismos palabras en su boca, no reconociendo, aun cuando ellos mismos lo dicen, que Dios hace nuevas todas las cosas todos los días. Así que si Dios hace nuevas las cosas todos los días, pero no aceptan estas buenas nuevas de salvación, entonces son contumaces. ¿Ves? No porque es que suena muy bonito, porque es que mis padres y los padres de mis padres y los padres de los padres de mis padres por generación me dijeron Dios te bendiga y te guarde. Claro, es natural. ¿Por qué? Porque es hasta que llegue en tu vida la simiente. Porque aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de todos aquellos que no han creído. Pero cuando se conviertan al Señor, o sea, se aparten de Moisés y se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces tendrán una nueva forma de pensar, y una nueva forma de pensar da una nueva manera de vivir. Tendrás un nuevo vocabulario, hablarás de una forma diferente. En vez de condenar, bendecirás. ¿Me entiendes? Ahora bien, Pablo, el apóstol de gracia, fue escogido por Dios, no fue puesto por los hombres. Pablo no fue puesto ni por carne ni por sangre, sino por el mismo Dios para revelar estos misterios y hacer que hoy tengamos la dicha de caminar con Dios, como lo hizo Enoc. Pero vamos primero al pasado. En el mismo Moisés habla de Cristo en el libro Pentateuco de Deuteronomio 18, 15 al 22. Mira lo que dice. Un profeta como Moisés, un profeta de en medio de los tuyos, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor, tu Dios. Oído, mosca, a él oirás. Moisés está diciendo que iba a haber otro que iba a levantar el Señor y que a él habían que oírlo. Esto es lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, cuando dijiste, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea más este gran fuego, no sea que muera. Dijeron, no queremos ver a Dios en la llama, no queremos oír a Dios con voz de trueno. Entonces el Señor le dijo a Moisés, y el Señor me dijo, dice Moisés, está bien lo que han dicho y pedido, le sustituiré un profeta
de entre sus hermanos, como tú, le sustituiré un profeta entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Allá en Deuteronomio, en el capítulo 18, 15 al 22, Moisés ya estaba hablando de Cristo proféticamente. Y él les hablará todo lo que yo le mande. Oído, amada. Todo lo que yo le mandé. Y al que no oiga mis palabras, que ese profeta hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, el que no oiga a Cristo, yo le pediré cuenta. Pero el profeta que presuma hablar en mi nombre sin que yo lo hable, o yo le haya mandado, o que hable en nombre de otros dioses, ha de morir. Oído. Y si preguntas, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no hubiera hablado? Si lo que el profeta habla en nombre del Señor no se cumple, es palabra que el Señor no habló. Con soberbia lo dijo aquel profeta. No tengas temor de él. Muy importante. Y hay muchos por ahí que se quieren llamar a sí mismos profetas. Tengan mucho cuidado. Con Dios no se juega. El último de los profetas fue Juan el Bautista. Hasta ahí llegaron los profetas. Libro histórico de Hechos. En el capítulo 3, 22 al 26. El apóstol Pedro explica lo que en Deuteronomio, en el capítulo 18, 15 al 22, dijo Moisés. Mira cómo lo explica Pedro. Amada, si tú entiendes esto, tú hoy eres libre de la oscuridad donde se acercó Moisés y empiezas a entrar a la luz de Cristo. Muy importante, queridos hermanos y hermanas. Oído aquí. Libro histórico de Hechos 3, 22 al 26. Escribe Lucas de lo que Pedro, el apóstol, que anduvo con Cristo de Nazaret, habló había de dar testimonio del cumplimiento de esta palabra. Dios, por medio de Moisés, había hablado al pueblo de Israel diciendo, porque Moisés dijo, dice Pedro, y escribe Lucas en el libro histórico de Hechos, capítulo 3, 22 al 26. Porque Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él oiréis en todo lo que os diga. Y el que no oiga a ese profeta, oído, amada, al Mesías, al Cristo, será desarraigado del pueblo. ¿Ve? Todos los profetas desde Samuel en adelante, todos anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, oído, amada, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias? Todas. En tu simiente. ¿Cuál es la simiente? Cristo. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Mientras Moisés oyó la voz de Dios y le dijo a Aarón, su hermano, que era sacerdote o que es sacerdote de la ley de Moisés, que así bendijera al pueblo diciendo con esperanza, Dios te bendiga y te guarde.
A Cristo Dios envió como la simiente de la promesa para bendecir toda la familia de la tierra. Entonces usted es un bendecido. Usted es una bendita de Dios. Estamos bendecidos con toda bendición. Ahora bien, continúa diciendo, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, Israel, primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo como la serpiente en el desierto y resucitándole de entre los muertos, lo envió para que os bendijese. ¿Para qué lo envió? Para que los bendiga. A fin, mira cuál es la bendición. Oye, mosca, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Puede acaso, la pregunta es a los ministros competentes, ¿puede acaso la ley de Moisés perfeccionar al ser humano? ¿Puede acaso la ley de Moisés tener la capacidad de perdonar? No. La ley de Moisés es ojo por ojo y diente por diente. Pero la bendición de Cristo es que perdonemos y pasemos del mal al bien. Nosotros por fe hoy reconocemos que a través del cumplimiento de esta palabra, dicha por el mismo Dios, ya que la dijo y se cumplió, somos bendecidos en la bendición de Dios por medio de su palabra, cual se cumple con Cristo, porque somos los que creemos en Cristo. Si le estamos creyendo a Cristo, que Dios lo envió a bendecir la familia de la tierra, entonces en mi casa, o yo en mi casa, somos bendecidos con toda bendición. Por eso, queridos benditos y benditas de Dios, quien te diga lo contrario, dile no, yo ya soy bendecido. Yo ya estoy bendita de Dios. Muy importante esto. Pues como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Los de la fe automáticamente ya son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuántas naciones? Todas. ¿Toda cuál? La que no cree. No pueden ser benditas porque no creen, pero para el que cree todo es posible. Por eso yo soy el bendecido. Y tú eres el bendecido, la bendita de Dios. De modo, mira lo que dice en Gálatas 3:9, de modo que los de la fe son, no es que van a ser quizás algún día de pronto, no. Dice, son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó y en nosotros le he contado por justicia, porque todos nosotros que somos creyentes de la palabra de Dios y creemos que la simiente es Cristo y que Cristo resucitó de entre los muertos y que vino desde el cielo a bendecir toda la familia de la tierra, entonces eso nos convierte a hijos de la fe y ser los bendecidos y bendecidas por Dios. Recuerden lo que dice Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25 dice que un día el rey dirá, venid a mi derecha, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve como forastero y me recibiste, estuve enfermo o en la cárcel y te acordaste de mí.
El justo dirá, cuando hice todas estas cosas por ti, Señor. Y el Señor le dirá, cuando hiciste una de estas cosas por mi más pequeño, por mí la hiciste. Mas a aquellos que no lo hicieron, los pondrá a su izquierda y les dirá, venid a mi izquierda, malditos de Dios. ¿Y por qué les va a decir malditos? Bueno, porque los que están bajo la ley están bajo maldición. Así dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque es maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y cuando está hablando del libro de la ley, está hablando del libro de la ley de Moisés, que son 613 mandamientos. Por eso Cristo nos vino a salvar. ¿Cómo? No, los levitas, no le pongan esa carga de 603 mandamientos. No, vamos a agarrar los 10 de Dios y le enseñamos los 10 de Dios y esos son más que suficientes para que sean salvos. ¿Ves? Porque cuando tú cumples los 10 mandamientos de Dios, entonces entras en el camino del reino de los cielos, que es en Cristo, Señor nuestro. Mira cómo nos las ha puesto de papaya Cristo. Nos quitó 603 mandamientos y nos puso los 10 mandamientos de la ley de Dios. O sea, la sombra, la ley de Moisés, los 603 mandamientos, ese morral que no lo pueden cargar siquiera ni los levitas, ya no son necesarios, sino cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Muy importante esto. Y usted que está por ahí y diciendo, no, pero es que lo que son dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, les voy a explicar algo. Cuando Cristo habló de estos 2 mandamientos, amar a Dios, para amar a Dios sobre todas las cosas, tienes primero que amar a tu prójimo, o sea, a tu hermano. Lo primero. Si no amas a tu hermano, no puedes amar a Dios, porque ¿dónde está Dios? En vosotros. Vosotros sois templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Pero yo no creo que en aquel que está allá, que está haciendo esto y lo otro, esté Dios ahí. Mira, si el Espíritu Santo de Dios está dormido en esa persona, no te extrañe que de pronto hoy, en este momento, sea despertado. Y tú te traerías un problemón con Dios, ¿me entiendes? Porque te estás metiendo con su templo. Y el que destruye al templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y el hombre y la mujer, benditos y benditas de Dios, que hoy pueden tener el espíritu dormido, pero tú no sabes si mañana puede despertar ese espíritu y te metes en ese problema. ¿Me entiendes? Por eso tenemos que amar al prójimo como amar a Dios mismo. Y para hacer esto, queridos hermanos, tenemos que cumplir el 4º mandamiento. Porque cuando nosotros entendemos que Dios bendijo el día sábado y lo santificó, la forma de bendecirlo es que el hombre tenga conocimiento, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando adquiere ese conocimiento, le llega una bendición a su vida. La bendición es que ya está en luz, ya no está en tiniebla. Y cuando el hombre empieza a oír cada sábado, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, así sea por este medio, los sábados 10 de la mañana, entonces está adquiriendo ese conocimiento y cuando hay una nueva forma de pensar, hay una nueva manera de vivir. Querido hermano, querida hermana, de mi boca saldrán puras bendiciones, porque el Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina, no una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición, que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Y nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Por eso, queridos hermanos,
Ojo aquí, ve, ojo, mira lo que oímos. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, estamos del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, o en tu simiente serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, como está escrito en Efesios capítulo 1, de 3 en adelante. Amada, muy importante que tú conozcas que esto es la voluntad de Dios. ¿Dónde dice eso? Mira cómo dice el amado apóstol Pablo y escribe en Efesios capítulo 1, 3 en adelante. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Oído aquí, que nos bendijo, no es que nos va a bendecir, no, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Será esto un lugar celestial? Cuando estamos hablando de gracia, cuando estamos hablando del Espíritu, cuando le estamos ordenando a la carne que hay un cambio, una transformación, cuando le estamos dando un mensaje extraordinario a nuestra vida. Ahora bien, según nos escogió en Él, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, ¿cómo que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? O sea, el mundo estaba formado pero no fundado. Sí. ¿Y nosotros estábamos con Él? Sí. Así lo dice Job capítulo 38, versículo 20-21. Cuando usted lo lee, entonces le dice Dios a Job: tú lo sabes, tú estabas conmigo. ¿Y cómo estaba? ¿En el cuerpo de Job? Por supuesto que no. Estaba en el espíritu, como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 7. Que Dios nos quita la vestidura angelical y nos hace un espíritu y nos mete en estos cuerpos para que seamos ministros competentes del evangelio de Dios, siervos de Dios, llama de fuego de Dios. ¿Y para qué? Como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados, Dios los envió a favor de los que son herederos de la salvación. No vinimos nosotros como herederos de la salvación. Dios nos predestinó, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos. Si tú no te salvas, ¿cómo puedes salvar a otro? Por eso dice en el libro histórico de Hechos, capítulo 13, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Bueno, si para los que están en África y aquellos lados nosotros somos lo último de la tierra, entonces toda esa zona para nosotros es lo último de la tierra. Y así nos mandó el Señor. ¿Quién nos envió? El Señor. Así según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Para esto tenemos que congregarnos y cumplir el cuarto mandamiento. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hermanos, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Éxodo capítulo 20 del 8 al 11. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Sí, mi carne fue adoptada por Dios. Dios en Cristo destruyó al padre de la mentira. O sea, a mi padre carnal, a el primer Adán. Y ahora somos hijos del Espíritu por medio del segundo Adán, del que resucitó de los muertos. Según 1 Corintios capítulo 15, 42 al 49. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, según
hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Por medio de Cristo, por medio del que nos bendijo, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Esto es la gracia de Dios, el perdón, el amor, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Usted es pecador, ya no se diga que usted es pecador. Usted ha recibido la redención que es por la sangre de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y redimió sus pecados. Por eso ahora somos agradecidos con Dios. Somos más espirituales que terrenales, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de esta gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Mira qué tremendo. Por todo esto clamamos: Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Queridos hermanos, por el poder que Dios me ha conferido para bendecir, porque he sido bendecido para bendecir. En el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito, te declaro sano de toda enfermedad. Sano de toda enfermedad. Vaya y hágase el examen para que usted vea que ya está perfecto, ya está perfecta en el nombre de Cristo y para la gloria del Dios y Padre eterno. Recibo que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos, que derrama sobre ti hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Y recibo que te presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, porque eres un bendito, una bendita de Dios, un príncipe, una princesa, hija y hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en ti es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por todo esto doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por esta gran familia de gracia. Y doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas, pero originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, que es el último de los profetas según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15. Doy gracias a Dios por mi Señor y Salvador Cristo bendito, que entregó su vida por mí. Doy gracias al Padre de la gloria por los apóstoles, que hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Doy gracias a Dios por tres personas excepcionales de las Sagradas Escrituras: Noé, Job y Daniel. Noé mantuvo su humildad, Job mantuvo su integridad y Daniel mantiene su fe. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, por ese que trae del Padre para hablarle a los hombres. Por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por todo esto, clamo al Señor nuestro Dios, Abba Padre, y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. La mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Los amo, amadas, ángeles, con todos ustedes, amadas. La gracia y la paz está con vosotros.